¿Comprendes la palabra tímido o timidez? Es lo contrario de ser extrovertido o súper sociable. Es una persona que le cuesta hablar con otras personas o hablar en público y socializar. Y bueno, ser un poco tímido puede ser un gran problema a la hora de poder practicar tu español en una conversación. Para algunas personas, hablar en público o en una conversación es un poco más natural, pero para otras personas quizás que tienen un poco de timidez o no están muy seguros de su nivel de español, puede ser un poco más difícil tener esa valentía, ser valientes y practicar su español. Pero no te preocupes porque hoy voy a compartir algunos truquitos para que puedas hablar español con confianza. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. En los apuntes de la clase tienes un resumen de todos los consejos que te voy a dar hoy y también tienes 2 tips extras que te van a ayudar mucho. Te dejo el link en la descripción del video. Los consejos que te voy a dar hoy son consejos que yo aprendí de mi propia experiencia. Te cuento algo un poco más personal. Cuando recién estaba aprendiendo inglés, me daba mucha vergüenza, un poquito de vergüenza hablar con otras personas en inglés. Sobre todo cuando me mudé a Australia, no tanto cuando era niña o adolescente, pero cuando me mudé aquí en Australia, ¿no? Vivo en Australia, al principio estaba consciente de todos los errores que cometía, me sentía que hablaba muy lento, sentía que los demás me juzgaban o me miraban un poco extraño, entonces a veces prefería quedarme callada o no hablar o no decir nada para evitar cometer errores o porque tenía mucha timidez o vergüenza para practicar. Pero, oh sorpresa, eso lo único que hace es empeorar las cosas, la situación. A la larga hace que todo sea peor y más difícil. Mientras menos hablas, menos practicas y bueno, con el tiempo más errores vas a cometer. Y por eso en la clase de hoy quiero compartir estos tips, estos truquitos que me sirvieron a mí y que creo te van a servir a ti también. Número 1 es ve de a poquito, paso a paso. Esto es algo que siempre les digo a mis estudiantes, superar la timidez no ocurre, no pasa de la noche para la mañana. Uno no deja de ser tímido así nomás, ¿no? De un día para el otro. La clave está en avanzar de a poco a poco, estableciendo objetivos o metas pequeñas y fáciles de alcanzar. Por ejemplo, puedes empezar por leer en voz alta, estando solo en casa, sin que nadie te escuche o para que no tengas esa presión de hacerlo en un tiempo específico o al frente de otra persona. El hecho de que lo hagas cuando estés solo te sirve para relajarte y no sentirte juzgado. Leer en voz alta te va a ayudar a entrenar los músculos de la boca, de la garganta y si lees un poquito pero de forma seguida o con frecuencia, tu pronunciación también va a mejorar. Y aunque parezca cosa de locos, vas a acostumbrarte a escuchar tu propia voz en español. Y todo esto te va a ayudar a bajar esa ansiedad la próxima vez que hables con otra persona en español en tus conversaciones. La idea es comenzar con frases pequeñas, bien cortas y sencillas como me gusta el café con leche o hoy hace sol. Después, a medida que te vayas sintiendo más cómodo, puedes leer oraciones más largas y complejas. Después puedes pasar a leer párrafos y así hasta leer textos más largos. Recuerda siempre intentar imitar lo más que puedas la forma natural en la que hablamos los nativos. Intenta leer en voz alta durante unos 5 o 10 minutos por día para crear este hábito.
Otro truquito que puedes probar es describir lo que ves o lo que estás haciendo. En este tipo de ejercicios no vas a estar leyendo, sino improvisando. Tienes que decir en voz alta lo que piensas en ese momento sin elaborar mucho. Vas a entrenar a tu cerebro a enfocarte en el momento presente y a pensar un poco más rápido. Por ejemplo, puedes describir lo que haces mentalmente en el día. Por ejemplo, ahora estoy cocinando arroz, después voy a salir a caminar, tengo ganas de comer un helado, me pregunto si Marta estará en su casa. Y si puedes hacerlo enfrente de un espejo, mucho mejor. Así también puedes practicar los manerismos, los movimientos y las expresiones que usamos los hispanohablantes. Y yo creo que estar al frente del espejo te da la sensación o entrenamos a tu cerebro a acostumbrarse a que estés hablando español en frente de otra persona, aunque seas tú. En cierta forma es como si estuvieras hablando contigo en voz alta, pero por supuesto con otra persona. Y que no te dé vergüenza si alguien descubre que estás hablando solo en español y te dicen, "What's going on? What are you doing? Are you crazy?" Le dicen, "No, I'm not crazy. Solo estoy un poco loco." Estoy practicando español, I'm practicing my Spanish. Un beneficio que tiene hacer este tipo de ejercicio un poco raro es que te ayudan a acostumbrarte a hablar sin traducir. De a poco entrenarás a tu cerebro a pensar completamente en español. Y si eso es algo que te cuesta y sigues traduciendo en tu cabeza, te recomiendo que vayas a ver esta clase. Otro truquito que tengo para ti, el número 3, es grábate. Tienes que grabarte hablando en español y después escucharte, ¿sí? Quiero que te grabes y te escuches. Puedes usar tu teléfono móvil, tu celular o si quieres cualquier otro dispositivo o aplicación que pueda grabar voz. Te recomiendo que hables durante 1 o 2 minutos sobre un tema sencillo como tu comida favorita o un recuerdo especial o cualquier cosa de la que quieras hablar que se te ocurra. Claro que sería mejor hablar de algo que probablemente sepas un poquitito más para que sepas el vocabulario y también porque seguramente vas a usarlo en conversaciones reales. Intenta que la grabación no sea muy larga porque luego quiero que te escuches y que anotes los errores que cometiste o palabras que te gustaría cambiar y luego quiero que vuelvas a grabarte corrigiendo esos errores o usando ese vocabulario nuevo que te gustaría haber usado. Y esta es una buena técnica porque te obliga a estar concentrado, a hablar en voz alta como si estuvieras grabando un mensaje para otra persona. Y es importante aprender a controlar y manejar esos nervios que sentimos, ¿no? Cuando estamos en una conversación, cuando tienes que socializar con otras personas. Haz este ejercicio de grabarte varias veces hasta que sientas que puedes decir frases más complejas de forma un poco más natural y espontánea. También puedes intentar improvisar respuestas a preguntas como ¿qué harías si ganaras la lotería? O ¿qué es lo que más te gusta de la ciudad en la que vives? De hecho, te recomiendo esta clase en la que vimos 50 preguntas divertidas para hacerte a ti mismo que te van a servir como de idea para usar en tus audios o en tus conversaciones en general con hispanohablantes. Y estas son preguntas abiertas. No puedes responder con un sí o con un no. Tienes que elaborar tus respuestas. Te dejo el link de esta clase en la descripción del video. No le tengas miedo al miedo de equivocarte. Como te decía antes, yo tenía mucho miedo de cometer algunos errores básicos o generales cuando hablaba en inglés, particularmente cuando recién me mudé a Australia, porque realmente estaba convencida de que era muy vergonzoso cometer algunos errores básicos cuando hablas o pronunciar mal una palabra.
Y la verdad tenemos que decir que primero que nada equivocarse es errar, es humano y es algo que todos tenemos en común como hablantes de una segunda o tercera lengua. Ahora yo sé que cometer errores es parte del proceso del aprendizaje de un idioma y es lo más natural del mundo. Es imposible aprender sin cometer errores. Lo importante es corregirlos y practicar, practicar, practicar y volver a practicar y seguir practicando. Y tenemos que cambiar la forma en la que vemos o interpretamos a los errores. Los errores son signos o señales de progreso. Cada error que cometes te enseña algo nuevo y te acerca un poco más a la fluidez. Así que la próxima vez que estés en una conversación y que cometas un error, que no te dé vergüenza, no te frustres. Mejor pregúntate, ¿qué puedo aprender de este error? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me entendieron? ¿Qué podría haber dicho? Recuerda que a veces nosotros mismos somos nuestros peores críticos y que las demás personas no están siempre pensando o prestando atención a los errores que cometemos. Recuerda que nadie espera que hables perfectamente. Probablemente ellos también cometan algunos errores. Hasta los nativos del español cometemos algunos errores también en nuestro propio idioma. Para aprender a cómo superar el miedo te recomiendo también esta otra clase, puedes ir a verla después de ver esta y realmente te la recomiendo porque te enseño una técnica muy simple pero muy poderosa y efectiva. Te va a servir no solamente para aprender español, sino también para la vida en general, para cualquier cosa que hagas. El último truquito que tengo para ti hoy es, en lo posible, practica con otras personas. En algún momento tenemos que hacer como los pollitos de las gallinas y romper el cascarón y salir y explorar y hablar con otras personas y practicar tu español. Al principio te recomiendo que hables con personas amables o que tal vez que conozcas un poco o que sea en un ambiente seguro para que no te sientas con esa presión de estar hablando con un completo extraño. O puedes buscar algún lugar seguro, por ejemplo con otros estudiantes o profesores, que sea todo más controlado en los temas que van a hablar, el tiempo y por supuesto la paciencia de las personas que te están escuchando, que era exactamente lo que yo quería hacer en mi programa de Spanish Fluency Club y es así como he diseñado las clases de conversación. Un espacio libre, seguro, relajado para que vengas a practicar hablar español en voz alta y a perderle ese miedo a estar en una conversación. Así que te invito a mi programa si quieres formar parte y practicar hablar español en una conversación. Te dejo el link de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. La mejor parte de las clases de conversación es que se hacen muchos amigos y realmente todo el mundo está allí todas las semanas trabajando juntos para mejorar su español. Y después, volviendo a mi experiencia personal con esa timidez que tenía al principio cuando me mudé de hablar inglés, bueno, fue también aceptar que tengo un acento cuando hablo en inglés, que voy a cometer errores, que a veces voy a pensar un poco más en una respuesta, que hay días que voy a sentir que hablo mejor que otros, especialmente si estoy cansada o no. Y de a poco uno va adquiriendo un poquitito más de confianza cuando empiezas a practicar un poquitito más y cuando empiezas a conocer más personas. La idea general es que para vencer tu miedo tienes que hacerlo primero con miedo y de a poquito vas a ver que vas a empezar a reducir esa ansiedad cuando hablas español. Y no quiero irme y terminar esta clase sin decirte que tenemos un tip de bonus, un bonus tip, que es que celebres cada pequeño logro o avance que hagas en tu español. No te enfoques solamente en los errores que cometes y en todo lo que te falta por aprender o para llegar a la fluidez. También quiero que te enfoques en las cosas que vas aprendiendo, en las cosas que vas logrando. Y recuerda que no es fácil aprender a hablar otro idioma con fluidez.
Y también quiero que tengas en cuenta que la mayoría de los hispanohablantes, sobre todo si tienen tiempo, son muy amables y realmente nos gusta y apreciamos cuando otras personas quieren aprender nuestro idioma y compartir, ¿no? Con ellos. Somos mucho más pacientes, yo creo, que quizás otras personas de otras culturas. En los comentarios dime, ¿tienes otros consejos para superar la timidez, hablar español? Si lo has superado, ¿qué hiciste para superarlo? ¿Hay algo que hiciste antes o quizás te identificas con esta historia, mi historia que te contaba? ¿Te da vergüenza a veces hablar en español? Dímelo en los comentarios. Si te gustó la clase de hoy, dale un like. Recuerda suscribirte al canal. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Te dejo toda la información en la descripción del video. Allí tienes una clase exclusiva que yo te envío los lunes con un plan para seguir, para mejorar tu español, y las clases de conversación grupales que te mencionaba antes en la clase, todas las semanas con profesores de diferentes países de Hispanoamérica y de España para practicar tu español. Te dejo toda la información en la descripción del video. Espero que realmente puedas tener un poquito más de confianza y vencer tu miedo para practicar y hablar español con otras personas. Espero que empieces a hablar primero contigo mismo, que empieces a hablar en voz alta y a practicar, y que de a poquito vayas aumentando la dificultad de lo que dices y también de las personas con las que interactúas hasta que estés en una conversación con los hispanohablantes. Muchísimas gracias por venir a la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.